¿Ustedes creen en el infierno o no creen en el infierno? ¿Tú crees en el infierno? No, no tiene truco la regla. No tiene truco, no te preocupes. No soy tan malo como otros. ¿De verdad creemos en el infierno? Oiga, esa pregunta me ha estado aquí, taca, pero día y noche, creo en el infierno, pero ¿de verdad creo en el infierno? ¿Cómo se puede notar que alguien cree en el infierno? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo podemos notar que a alguien de verdad le preocupa el infierno? ¿O tiene para él importancia el infierno? ¿Quién se llama aquí Salvador? ¿Hay alguien que se llama Salvador? No tenemos ningún Salvador aquí, ahí hay un Salvador allí, mire. ¿Y la palabra Salvador de dónde vino? ¿De Jesús? ¿Que le llaman el Salvador? La cuestión es, ¿Salvador de qué? Porque a veces, lo que sí me he dado cuenta, al ir meditando todos estos días en esto, es que lógicamente el creyente tiene puesta su mirada en la gloria, porque Dios nos ha llamado a su gloria, ¿no? Uno no está mirando de irse al infierno, uno está queriendo irse al cielo. Entonces la tendencia es pensar evidentemente en el cielo, y es lógico. Por eso vino Jesús, dice la Biblia, ¿no? Jesús vino para salvarnos, pero ¿para salvarnos de qué? Es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué? A ver, los del fondo. ¿De qué? Del infierno. Entonces, si empezamos así, si nos damos cuenta de que lo del infierno sí tiene trascendencia. Ahora, también es verdad que no somos tan conscientes del infierno. Sabemos que hay infierno, pues nos lo dijeron, no porque hemos estado. Aunque ustedes se meten en el Google ahí y pone visita al infierno, ¿verdad? O cualquier cosa así parecida, y le salen historias, libros de gente, testimonios de gente que ha estado en el infierno. Muchas historias coinciden, otras son un poco locas, pero muchas coinciden. Y si usted escarba, la verdad se le ponen los pelos de punta cuando te cuentan cosas, ¿no? Pero si de verdad yo fuera consciente de que esta vida termina con la posibilidad de ir al infierno, si el Señor nos diera 30 segundos, no más porque podía ser terrible, 30 segundos para visitar el infierno, 30 segundos, podrían ser los 30 segundos más largos de nuestra vida. 30 segundos en el infierno, de paseo. De paseo por el infierno, 30 segundos, viendo cómo va a ser o qué va a pasar o qué estará pasando. ¿Sabe qué? Yo creo que nuestra vida sería diferente. Sería totalmente diferente. Y ¿sabe? Habiéndolo visto o no habiéndolo visto, el infierno de todas maneras sigue siendo lo que es. Y esa es nuestra forma de andar, de vivir, de comportarnos, donde se nota que en el fondo, no creemos en el infierno. Porque si creyéramos en el infierno, viviríamos de otra manera. ¿Por qué el Señor le puede decir a alguien, tú no crees en el infierno? ¿Por qué el Señor, qué le motivaría al Señor para decirte a ti que tú no crees en el infierno? Porque andas mal, porque no vives como el Señor nos ha advertido que hay que vivir, porque si no vivimos así, terminaremos lo más probable en el infierno. Y es por nuestra forma de vivir. Por nuestra forma de vivir se nota. Yo les voy a hablar de 3 cositas, les voy a leer un versículo antes, pero les voy a dar 3 cositas muy breves por las que se nota, son 3 cosas por las que se nota que no creemos
en el infierno. Pero primero quiero leerles este texto en Apocalipsis 21, 7 y 8. Vaya ahí, Apocalipsis 21, 7 y 8, rapidito, y leemos. Apocalipsis 21 es el penúltimo capítulo de la Biblia, hasta el final. Y en el versículo 7 y 8, dice en el versículo 7, el que venciere, porque esta vida es una pelea, aunque la veamos de la manera que queramos verla, pero esta es una pelea. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo o mi hija. Versículo 8. Pero, y ahora viene un montón de gente, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y aclara al final que es la muerte segunda. ¿Sabe usted que la Biblia habla de dos muertes? La muerte nuestra natural en la que todos moriremos. Ayer despedíamos al papá de Pino. No sé cuándo me despedirán a mí. Pónganme algún epitafio, algo bien bonito cuando yo me muera. ¿No me ponen nada? Mi mujer dice que no me pongan nada. Haga lo que quiera porque yo ya me habré ido. Así que me da igual. Pero la Biblia habla de esa muerte, que es la muerte que conocemos, pero la Biblia dice que después hay una muerte segunda. Y la muerte segunda es la que tiene connotaciones eternas. Es el sentido de que ya toda relación con Dios, toda esperanza, toda expectativa de cambio se muere, se termina. ¿Y quiénes van a terminar ahí? Bueno, pues en breves palabras lo describe el versículo 8. Y habla de los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y escúcheme, y hasta los mentirosos. ¿Cuántos conocen un mentiroso? Uno solo. Uno solo nadie. ¿Dos mentirosos? ¿Cuántos conocen dos? 10 mentirosos. No, ustedes sí que conocen gente, ¿eh? ¿Cuántos creen que casi todos son mentirosos? Aleluya. ¿Verdad? Y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es una de las partes donde nos cuesta hablar, nos cuesta, porque pensar en el cielo, y ya hemos ido predicando meses atrás de que hasta en el cielo no pensamos mucho, y es donde vamos a pasar toda la eternidad. Pero la Biblia entonces nos habla del infierno, porque despistados también con el brillo de la eternidad y el brillo de la salvación y de las cosas buenas, podemos de repente confundirnos y pensar que esa misericordia de Dios le va a llevar a Él a perdonarnos lo imperdonable. Y la Biblia ya está clara. Solamente hay una oportunidad para el perdón, para el arrepentimiento y el perdón. Y es en esta vida. Porque cuando esta vida termina, dicen Hebreos, viene un juicio. Y después de ese juicio, escuche, no hay oportunidad. Se terminó, la oportunidad termina con mi vida. Cuando se apaga la llama de mi vida, se apaga la llama de las oportunidades. Se terminó la esperanza. Ahora solamente queda, como dice la Biblia, un juicio. Y en ese juicio me pondré, como dice en Apocalipsis, me pondré delante de ese gran trono, se abrirán los libros y se hablará de lo que yo he vivido. Y se comparará con lo que Dios ha dicho. No con lo que tú pensabas, no con lo que enseñaban en tu iglesia, no con la religión que practicaban, no con la filosofía del gran sabio al que tú seguías. No. Se va a medir tu vida y tus hechos por lo que Jesús dijo, por lo que la Biblia, su palabra, dice. Aprobado, suspenso. Y no hay septiembre ni hay diciembre. No hay nada. Hay una horrenda expectación de juicio, dice la Biblia. Y ahí es donde empieza para muchos la muerte segunda. Ahora quiero rápidamente ir a la conversación de Jesús con Nicodemo. Venga conmigo a Juan capítulo 3.
Escuchen, hermano, es que si no existiera infierno, dígame, si no existiera infierno, ¿de qué nos tiene que salvar Jesús? ¿De nada? ¿No? Si no existiera infierno, ¿de qué nos tiene que...? Si de las dos opciones que hay, eliminamos una, nos queda la otra. Si todos vamos a ir a vivir la eternidad con Dios, ¿para qué hacía falta un Salvador? ¿Salvador de qué? Si Jesús ve la necesidad de venir y hacer algo para salvarnos, es porque en su propia conciencia sabe lo terrible que era no ser salvados. Entonces Él hace el ejercicio necesario para que seamos salvos, por lo tanto nos salva, nos rescata de algo que para Él mismo era terrible. Y dice Nicodemo en el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera cosa, no puede ver el reino de Dios, es decir, no entrará, no llegará al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. En el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y vuelve a decir, no puede entrar en el reino de Dios. Y yo me pregunto, si no puede entrar en el reino de Dios, ¿dónde se queda? Si no puede entrar, ¿qué otro sitio hay? Porque si no puede entrar, es que hay dos lugares. Y rápidamente les voy a decir en qué se nota que no creemos en el infierno. La primera de ellas es porque no se nota o se ve en nosotros una falta de agradecimiento. Cuando tú sabes de qué terrible situación te han sacado o te han evitado, dentro de ti hay una explosión de gratitud por la persona que hizo ese esfuerzo o evitó que te metieran en la cárcel, o evitó que pagaras aquella multa, o evitó que llegase un divorcio, o evitó que una mentira que se dijo de ti te iba a arruinar tu futuro y tu testimonio, por fin salió la verdad y te salvó de eso. Y viendo lo terrible a donde iba a ir tu vida, si no hubiera sido así, en ti se produce una explosión de agradecimiento. Y ahí es donde a veces yo no noto eso en la vida cristiana. No noto eso que en nosotros hay explosión. ¿Y sabe por qué? Porque claramente no somos conscientes de cómo es el infierno. Es que algunos bromean y dicen, mira, para vivir así prefiero vivir en el infierno. Para lo que me dicen del cielo, prefiero vivir en el infierno. La gente no sabe de lo que está hablando. Algunos dicen, el infierno es aquí. Escuche, si el infierno es aquí, no me quiero ni imaginar el infierno que Dios tiene preparado entonces para después. En Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y escuche, cuando se habla de una salvación tan grande, viene en la justa medida de cómo era de grande el terrible fin que nos esperaba. Por eso la salvación es grande, porque la perdición era grande. La medida de la grandeza de la salvación viene dada por la grandeza del lugar de quien se nos ha rescatado. Por eso la valoro. Y por eso, escuche, hagamos ejercicio de un reconocimiento interior. Es que no estamos manifestándole a Dios el sincero o real y adecuado reconocimiento por de dónde nos ha sacado. Y eso es lo que da mucha pena. Una salvación tan grande habla
de una perdición muy grande, eterna. A veces pienso en esos hombres, y digo hombres mayormente porque en la mayoría de los casos son hombres, con la violencia doméstica o la violencia de género, y esos hombres que en un momento dado salta algo por ahí, ¿verdad? No controlan y en un gesto violento pues terminan muchas veces con la vida de su pareja. Un momento, un impulso, pero luego está muerta y nada le va a devolver la vida, nada le va a devolver la vida. A continuación viene la policía. Un momento, un impulso, y cambió su vida para entrar en prisión por años. Pero no es tan negro, porque por muchos años que sean, más de 30 no van a ser. Así que bueno, toca esperar 30. Oye, que salgo con 60, con 70, con 75, pero salgo. Pero de lo que yo te estoy hablando, no se sale. De esto no se sale, de aquí no se sale. O sea, el que entra al infierno no sale, no se trata, bueno, pues me aguanto, me fastidio, pues mira, me di el gusto. Sí, pues te diste el gusto, pero del gusto de salir no te lo va a dar. Porque el infierno es para siempre. Y por eso me doy cuenta que muchos de nosotros, no valorando eso, vivimos vidas alegres, indiferentes. ¿Y qué expresa? Que la salvación que te ha hecho Jesús, del lugar del destino que te ha salvado, tú no eres consciente, tú no lo estás valorando. Y por eso digo, yo hay mucha gente que no cree en el infierno, porque si creyeran en el infierno se comportarían de otra manera. Número 2, rápido, nuestra falta también se nota por nuestra falta de entusiasmo a la hora de salvar a otros. Sí, y parece reiterativo, ¿no? Tenemos que predicar y todo eso. Pero escúcheme, yo pienso que si yo soy consciente de que el Señor me ha salvado del infierno, soy consciente de la eternidad del infierno, de la gravedad de lo que ahí es, de lo que me pierdo por no estar con Jesús, y en vez de estar con Jesús voy a estar en el infierno, que no son 30 años, es para siempre, que no hay oportunidad, es eterno, se me escapa, no lo comprendo, no me cabe en la cabeza, pero es así, es eterno. Me saca Dios de eso y de repente yo digo, un momento, si yo he descubierto esto, ¿cómo puede ser que me lo calle y no se lo diga a mi familia? ¿Cómo puede ser que viva yo de forma igual sin hacer que todo el mundo lo sepa? Porque si a mí me salvó y a otro no, quiere decir que yo me iré al cielo, pero el otro no. El otro se va a ir al sitio de donde a mí Dios me ha salvado. Y se nota que no creemos en el infierno, porque si creyéramos en el infierno, estaríamos como locos actuando para que la gente no vaya al infierno. Porque al igual que yo no quiero ir al infierno, no quiero que vaya mi padre, no quiero que vaya mi madre, no quiero que vayan mis hermanos, no quiero que vayan mis tíos, no quiero que vayan mis compañeros del colegio, no quiero que vaya nadie. No quiero que vayas tú. ¿Cuántos aquí creen que a mí me gustaría que todos fueran al cielo? Bajen la mano. ¿Cuántos creen que me gustaría que algunos se fueran al infierno? Pues era para pensarlo. ¿Por qué no quiero que vayas al infierno? Porque tengo una leve idea de lo que significa y de lo que es. Y eso me vuela la cabeza, porque me lleva a otro plano de preocupaciones. Me levanta a otra historia. Me mueven otros intereses ahora. Hay algo que se despierta en mí. Y escúcheme, cuando andamos como llaneros solitarios, cuando decimos no hace falta ir a la iglesia, cuando decimos iglesias que andan solas, grupos de cristianos que andan solos,
Escuche, eso no es conciencia de reino, no es conciencia de infierno. Es cuando más deberíamos decir, aquí tenemos que estar juntos, aquí no tiene que ver mis planes, ni mis ideas, ni yo. Aquí lo que interesa es, vamos a hacer todo lo posible para que de estos 7.000 millones de personas que viven sobre la tierra, la mayor cantidad se pueda salvar. Porque ¿quién soy yo para decidir no hacerlo? Piénsalo. ¿Quién soy yo para decidir no hacerlo? Y mientras yo vivo mi vida normal y me voy aquí al gimnasio, me voy a estudiar y me voy aquí, van pasando los días, pero mientras van pasando los días se va perdiendo mucha gente. Yo tengo un hermano que se me murió hace, no sé, 6 o 7 años, 8, no me acuerdo. Y a menos que en el último minuto, en el último segundo le pasara algo, mi hermano no era cristiano. ¿Qué puedo pensar yo de él? ¿Qué puedo pensar de su futuro? O mejor dicho, de su presente. Si no entramos en esa conciencia, es que estamos como cauterizados, ¿verdad? Estamos como paralizados. Algo nos ha detenido y nos encontramos como lentos. Pero escúcheme, es que si no nos movemos, ¿por qué? ¿Usted cree que a mí me preocupa África? Dios abrió una puerta con un lugar en África y ahí es donde yo me vuelco porque Dios me abrió esa puerta. Y ahí es donde nos hemos metido todos directa o indirectamente. ¿Por qué? ¿No hay africanos predicando? Claro. Pero si Dios abrió una puerta es que quería que hiciéramos algo y lo vamos a hacer con todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eternidad. No estamos hablando de que si tienen un grifo o un váter donde sentarse en su casa. No hablamos de eso. Hablamos de eternidad. Hablamos de salvación. No hablamos de 100 años de vida natural. Hablamos de eternidad en el cielo o en el infierno. Yo no sé si tú tienes claro dónde lo vas a pasar tú. Pero debería meterse cierto miedo en el cuerpo a la hora de pensar que si nos deslizamos, como leíamos antes, pudiéramos terminar donde no queremos. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó, fíjese qué argumento usa, solo coge un trocito del argumento para meter un poco de la presión que él quiere poner, ¿verdad? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron antes de que todo esto ocurriera, a los ángeles, dice que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y luego usa otro y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solo a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y destruyó el mundo. Y dejó uno. Con su familia, dejó uno. Y luego dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que vivían impíamente. Y usa argumentos para hacernos entender. Vamos a ver, es que no hemos visto cómo Dios hace justicia. No nos hemos despertado a la realidad de que Dios sí castiga el pecado. Que es un Dios de misericordia, pero cuando termina nuestra vida se acaba la misericordia y entra el juicio. No nos damos cuenta de eso. Y vivimos de cualquier manera. Y esa falta de pasión por salvar a otros habla de que yo no lo tengo claro. No tengo claro lo del infierno. Por eso, como no me preocupa, porque en el fondo no creo, pues tampoco me voy a volver loco. Si no me van a llamar radical, extremista. Entonces, como no me preocupo por mí, menos me voy a preocupar por los demás. Y hermanos, Dios quiere que tú te salves. Claro. Pero Dios quiere que tú corras con esa experiencia a compartírsela a todo el mundo. Porque si tú no quieres ir al infierno, deberías imaginarte que los demás, si lo supieran, tampoco querían ir al infierno. Y esa falta la tenemos con nosotros. Por eso yo no quiero que esas cosas le pasen a mi gente. Claro que no, ni a mi generación, ni a mi España. Yo no quiero que Rajoy se vaya al infierno. Ni los de la LTGBHWJ. Tampoco quiero que se vayan al infierno. Es que no quiero que se vaya al infierno nadie.
Lo que quiero es que la gente despierte a la realidad, a que vean lo que yo veo y lo que Dios revela en su palabra, para que despertando la realidad, agarren la realidad. Y ahí es donde tú y yo tenemos un papel clave por despertar esa realidad. Y termino en la tercera. Se nota que no creemos en el infierno por nuestra falta de compromiso. Nuestra falta de compromiso. Estamos tan envueltos en nuestra vida, en nuestras propias cosas, que no conducen a lo que el Señor quiere que conduzcan nuestras obras, conducen a mi prosperidad, conducen a mi bienestar, conducen a mi paz propia, conducen a mi estabilidad familiar, a mi estabilidad matrimonial. Todo eso está bien. Pero lo que el Señor nos quiere llevar es algo más. Y por eso cuando Él habla en Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa famosa frase la hemos dejado cortada ahí.